Roger Zelazny, Divina Locura. ¿Yo qué lo es esto? Embelesados oyentes como plantarse, hácelas y estrellas errantes las conjura pena de frase cuya. Sopló humo a través del cigarrillo y este se hizo más largo. Miró al reloj y se dio cuenta de que las manecillas se movían hacia atrás. El reloj le dijo que eran las 10:33, yendo hacia las 10:32 p.m. Entonces lo invadió algo parecido a la desesperación, porque sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Estaba atrapado, moviéndose a la inversa a través de la secuencia de acciones pausadas. De alguna forma había pasado por alto la advertencia. Normalmente había un efecto de prisma, un destello de estática rosada, una somnolencia, luego un momento de realzada percepción. Volvió las páginas, de izquierda a derecha, con los ojos siguiendo su camino hacia atrás a lo largo de las líneas. Énfasis tal comporta pesar cuyo él es ¿qué? Impotente. Allí detrás de sus ojos, observó cómo se comportaba su cuerpo. El cigarrillo había alcanzado toda su longitud. Encendió el mechero, que absorbió y apagó su resplandeciente punta, y luego volvió a guardar el cigarrillo en el paquete. Bostezó a la inversa. Primero una exhalación, luego una inhalación. No era real. El doctor se lo había dicho. Era pensar y epilepsia, uniéndose para formar un síndrome inusual. Ya había sufrido aquel mismo ataque. La dilantina no ayudaba. Era una alucinación locomotriz postraumática, provocada por la ansiedad, precipitada por el ataque. Pero no lo creía, no podía creerlo. No después de transcurridos 20 minutos en la otra dirección, no después de colocar el libro en el atril de lectura, ponerse en pie, caminar hacia atrás cruzando la habitación hasta el armario, colgar su bata, volver a vestirse con la misma camisa y los mismos pantalones que había llevado todo el día, retroceder hasta el bar y regurgitar un martini, fresco trago tras fresco trago, hasta que la copa estuvo llena hasta el borde y no se derramó ni una gota. Hubo un inminente sabor a aceituna, luego todo cambió de nuevo. El segundero recorría la esfera de su reloj de pulsera en la dirección correcta. La hora era las 10:07. Se sintió libre de moverse a voluntad. Volvió a beber su martini. Ahora, si quería ser fiel al esquema, se cambiaría y se pondría la bata e intentaría leer. En vez de ello, se preparó otra copa. Ahora la secuencia no se produciría. Ahora las cosas no ocurrirían como creía que habían ocurrido y desocurrido. Ahora todo era diferente. Todo lo cual demostraría que había sido una alucinación. Incluso la idea de que había invertido 26 minutos en cada sentido era un intento de racionalización. No había ocurrido nada. No debería beber, decidió. Podría provocarme un ataque. Se echó a reír. Todo aquello era una locura. Mientras lo recordaba, bebió. Por la mañana se saltó el desayuno, como de costumbre. Observó que pronto dejaría de ser por la mañana. Tomó 2 aspirinas, una ducha tibia, una taza de café y dio un paseo. El parque, la fuente, los niños con sus barquitas, la hierba, el estanque. Lo odiaba todo. Y la mañana, y la luz del sol, y los fosos azules alrededor de las dominantes nubes. Se sentó allí, odiando y recordando. Si estaba al borde de un colapso, decidió, entonces lo que más deseaba era hundirse de cabeza en él, no tambalearse medio fuera, medio dentro. Recordó por qué. Pero la mañana era clara, tan clara, y todo era tan nítido y destacado y ardiendo como los verdes fuegos de la primavera, allá en el signo de Aries, abril. Observó los vientos acumular los restos del invierno contra la lejana verja gris, y los vio empujar las barquitas a través del estanque, hasta depositarlas en la lodosa parte menos honda donde aguardaban los niños. La fuente lanzaba su fría sombrilla de agua encima de los delfines de cobre teñidos de verde. El sol le inflamaba cada vez que él movía la cabeza, el viento la hacía ondular. Reunidos en una pequeña bandada sobre el cemento, los pájaros picoteaban parte de una barrita de caramelo pegada todavía en su envoltura roja. Las cometas oscilaban sobre sus colas, picaban de punta, se elevaban de nuevo, mientras los niños tiraban de sus invisibles hilos.
Los cables telefónicos estaban enguirnaldados con armazones de madera y papel desgarrado, rotas claves de sol y confusos glisandos. Odiaba los cables telefónicos, las cometas, los niños, los pájaros. Pero, sobre todo, se odiaba a sí mismo. ¿Cómo deshace un hombre lo que ya ha hecho? No puede. No hay ninguna forma bajo el sol. Puede sufrir, recordar, arrepentirse, maldecir u olvidar. Nada más. El pasado, en este sentido, es inevitable. Una mujer pasó delante de él. No alzó la vista a tiempo para ver su rostro, pero la caída rubio oscuro de su pelo hasta su cuello y la curva de sus pantorrillas enfundadas en medias de malla por debajo del dobladillo de su abrigo negro y por encima del cliquetear de sus zapatos de tacón alto detuvieron su aliento tras su estómago y atrajeron sus ojos hacia el hechizo de su caminar y su pose, y algo más, como una consonancia al último de sus pensamientos. Se había semilevantado del banco cuando la estática rosada golpeó sus globos oculares y la fuente se convirtió en un volcán que escupía arcoíris. El mundo se congeló y le fue servido en una copa. La mujer pasó hacia atrás por delante de él y él bajó la vista demasiado pronto para poder ver su rostro. Se dio cuenta de que el infierno empezaba otra vez cuando los pájaros pasaron ante él volando hacia atrás. Se resignó a ello. Dejemos que prosiga hasta que se rompa el hechizo, hasta que todo haya pasado y no quede nada. Aguardó, allá en el banco, contemplando cómo eran absorbidas las salpicaduras mientras la fuente sorbía el agua de vuelta en su interior, dibujando su gran arco encima de los inmóviles delfines, y las barquitas corrían hacia atrás por la laguna y la verja se libraba de los trocitos de papel arrastrados por el viento, mientras los pájaros devolvían la barrita de caramelo a su papel rojo, picoteo tras picoteo. Solo sus pensamientos permanecían inviolados, mientras su cuerpo pertenecía a la marea menguante. Al fin se levantó y salió del parque andando hacia atrás. En la calle un muchacho pasó junto a él andando de espaldas, desilvando fragmentos de una conocida canción. Subió las escaleras hasta su apartamento, mientras su migraña se hacía cada vez peor. Desbebió su café, se desduchó, regurgitó sus aspirinas y se metió en la cama, sintiéndose horriblemente mal. Dejemos que así sea, decidió. Una pesadilla débilmente recordada se desenrolló a la inversa en su mente, proporcionándole un inmerecido final feliz. Era oscuro cuando despertó. Estaba muy borracho. Retrocedió hasta el bar y empezó a escupir sus bebidas, una a una, en la misma copa que había utilizado la noche antes, y vertiéndolas de nuevo de la copa a las botellas. Separar la ginebra y el vermut no fue ningún problema. Los líquidos adecuados saltaron al aire mientras mantenía las botellas descorchadas encima de la copa, y se sintió cada vez menos borracho a medida que lo hacía. Luego se detuvo ante su primer martini, y eran las 10:07 p.m. Entonces, dentro de la alucinación pensó en otra alucinación. ¿Rizaría el rizo el tiempo hacia adelante y luego hacia atrás, a lo largo de todo su ataque anterior? No. Era como si no hubiera ocurrido, como si nunca hubiera existido. Continuó retrocediendo toda la tarde, deshaciendo cosas. Alzó el teléfono, dijo adiós, le descontó a Murray que no iría a trabajar mañana. Escuchó un momento, volvió a colgar el teléfono y se lo quedó mirando mientras sonaba. El sol salió por el oeste, y la gente conducía marcha atrás sus coches hacia sus trabajos. Leyó el informe meteorológico y los titulares, dobló el periódico de la tarde y lo dejó en el vestíbulo. Era el ataque más largo que había tenido, pero en realidad no le importó. Se acomodó a él, se sentó y observó mientras el día se desenrollaba hasta la mañana. Su resaca volvió a medida que se hacía oscuro, y fue terrible cuando volvió a meterse en la cama. Cuando despertó la noche anterior, la borrachera todavía era fuerte. Volvió a llenar 2 de las botellas, les colocó de nuevo el tapón, el precinto. Sabía que las llevaría pronto a la tienda de licores y recibiría de vuelta su dinero. Mientras permanecía sentado allí aquel día, con la boca desmaldiciendo y desbebiendo y sus ojos desleyendo, supo que nuevos coches estaban siendo devueltos a Detroit y desmontados, que los cadáveres despertaban de sus estertores de la muerte y que los sacerdotes de todo el mundo estaban oficiando misas negras sin saberlo. Sintió deseos de reír, pero no pudo decirle a su boca que lo hiciera. Desfumó 2 paquetes y medio de cigarrillos. Luego vino otra resaca y volvió a la cama.
Más tarde, el sol se puso por el este. El carro alado del tiempo voló ante él cuando abrió la puerta y dijo adiós a los que habían acudido a consolarle, y estos entraban y se sentaban y le decían que no debía obcecarse por la pérdida. Y él lloró sin lágrimas cuando se dio cuenta de lo que iba a venir. Pese a su locura, dolía. Dolía, mientras los días rodaban hacia atrás, inexorablemente, hasta que supo que el tiempo estaba al alcance de la mano. Rechinó los dientes de su mente. Grande era su pesar y su odio y su amor. Llevaba su traje negro y desbebía copa tras copa, mientras en alguna parte los hombres estaban metiendo la arcilla en sus palas con las que descavaban la tumba. Hizo retroceder su coche hasta la funeraria, lo aparcó y subió a la limusina. Retrocedió todo el camino hasta el cementerio. Permaneció de pie entre sus amigos y escuchó al predicador. Polvo al polvo, cenizas las a cenizas, dijo el hombre, lo cual suena más o menos igual lo digas como lo digas. El ataúd fue llevado de vuelta al coche fúnebre y este regresó a la funeraria. Permaneció sentado durante todo el servicio y regresó a casa y se desafeitó y se descepilló los dientes y se fue a la cama. Despertó y se vistió de nuevo de negro y regresó a la funeraria. Las flores volvían a estar todas en su lugar. Amigos de rostros solemnes desfirmaron en el libro de condolencias y desestrecharon su mano. Luego fueron dentro para sentarse un rato y mirar al cerrado ataúd. Después se fueron, hasta que se quedó solo con el maestro de ceremonias de la funeraria. Luego se quedó completamente solo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Su traje y su camisa estaban de nuevo limpios y sin ninguna arruga. Retrocedió hasta casa, se desvistió, se despeinó. El día se colapsó a su alrededor hasta la mañana. Regresó a la cama para desdormir otra noche. La noche anterior, cuando despertó, se dio cuenta de hacia dónde se encaminaba. 2 veces ejerció todo su poder de voluntad en un intento por interrumpir la secuencia de acontecimientos. Fracasó. Deseó morir. Si se hubiera matado aquel día, ahora no estaría encaminándose de vuelta hacia todo aquello. Había lágrimas en su mente cuando pensó en el pasado que yacía a menos de 24 horas de aquel momento. El pasado lo persiguió durante todo aquel día mientras desnegociaba la compra del ataúd, la sepultura, los accesorios. Luego se encaminó a casa hacia la mayor de todas las resacas y durmió hasta que fue despertado para desbeber copa tras copa y luego regresar al depósito y volver a tiempo para colgar el teléfono tras aquella llamada que había venido a romper el silencio de su ira con su timbre. Ella estaba muerta. Yacía en alguna parte entre los fragmentos de su coche en la Interestatal 90. Mientras paseaba, desfumando, supo que estaba tendida allí, sangrando. Luego muriendo, tras aquel choque a 130 kilómetros por hora. Luego viva. Luego reformada junto al coche y viva de nuevo en pie. Retrocediendo hacia casa a una terrible velocidad para volver a dar un portazo tras su última discusión. Para desgritarle a él mientras él le desgritaba a ella. Su mente soltó un alarido. Se retorció espiritualmente las manos. No podía detenerse en este punto. No ahora. Todo su dolor y su amor y su odio hacia sí mismo lo habían traído de vuelta hasta tan lejos, hasta casi el momento. No podía terminar ahora. Tras un tiempo se trasladó a la sala de estar, sus piernas yendo de un lado a otro, sus labios maldiciendo, aguardando. La puerta se abrió con un portazo. Ella lo miró, el maquillaje corrido, las lágrimas en sus mejillas. «¡Infierno al vete entonces!», dijo él. «¡Márchome!», dijo ella. Retrocedió hacia el interior, cerró la puerta, colgó apresuradamente su abrigo en el armario del vestíbulo. «¿Mide opinas que lo es eso, sí?», dijo él con un encogimiento de hombros. «Ti por preocupaste solo tú», dijo ella. «Niña una como comportando estás te», dijo él. «¿Sientes lo que decir podrías menos al?» Sus ojos llamearon como esmeraldas a través de la estática rosa, y era adorable y estaba viva de nuevo. Mentalmente, él estaba bailando. Se produjo el cambio. «Al menos podrías decir que lo sientes»,
Lo siento, dijo él, tomándole la mano en un gesto que ella no pudo romper. Nunca sabrás cuánto lo siento. Ven aquí, dijo, y ella obedeció. Roger Zelazny fue un escritor estadounidense que se movió por los géneros de la fantasía y de la ciencia ficción. Divina Locura se publicó por primera vez en la revista Magazine of Horror en el verano de 1966. Este relato puede encontrarse en la antología titulada El amor es un número imaginario. Este fue un relato más traído para ustedes a través del Cronoscopio. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, en donde podrán encontrar más audiorelatos como este, así como reseñas y contenido relacionado con el amplio mundo de la literatura, la televisión y el cine. También pueden escuchar el podcast de Los Cronopios sin Fama y seguirnos en nuestras redes sociales. Para Los Cronopios sin Fama, se despide René. Hasta la próxima.